Aleluya. Cosa linda, hermano, cuando vemos cómo el trato que Dios lleva teniendo con esta casa hace ya unos cuantos años. Es un trato que yo como pastor me siento bien contento. Yo siempre le he dicho que yo no tengo prisa. Yo voy al paso que Dios nos lleve. Lo importante es asegurarnos de hacer lo que Él nos mande a hacer. Yo no tengo prisa, hermano. Tengo prisa porque es impresionante ver cómo Dios deposita en niños lo que le asignó a adultos que un día abandonaron. Y ya usted pronto verá más niños cantando. Pero usted va a ver lo que Dios va a seguir haciendo. Y para mí es un privilegio. Hermano, yo en toda mi vida ministerial y de convertido, yo nunca había visto eso. Nunca. Yo siempre, ¿verdad? Yo solamente me convertí y me fundamenté en una sola iglesia, una sola congregación. Pero yendo a predicar a muchos lugares que el Señor me ha enviado, siempre uno ve estas grandes agrupaciones, apagan las luces, ponen luces de teatro, entonces un montón de cosas. Entonces esa chulería, unos devocionales que se escuchan espectaculares y a lo mejor están fornicando entre ellos, a lo mejor uno es gay. ¿Me meto ahí o no? No me cuque la lengua, hermano, estoy empezando. ¿Ves? Entonces, por eso es que la gente dice, ay bendito, pero esos nenes cantando esas canciones ahí, ay Dios mío, usted no sabe que de los niños, ¿qué dijo el Señor? Dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Yo prefiero tener niños cantando a tener gente que están aquí buscando otras cosas y que no están conectados con el propósito de Dios, pero busque por ahí en su Biblia el Evangelio según Juan capítulo 6 y el mensaje de hoy lleva por título Aprendiendo a aprender. Suena como que algo circular, pero es aprendiendo a aprender, porque para tú y yo aprender tenemos que aprender a aprender. ¿Ok? Y eso vamos a empezar por Juan capítulo 6, versículo 5. Y voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, dice la palabra del Señor. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Verso 6 y mi favorito. Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta hora por la oportunidad que tú me das de exponer tu palabra. No te pido que me quites de este podio, sino que me uses, Señor, para llevar este mensaje que tú has puesto en mi corazón desde hace ya un tiempo. Señor Padre, gracias por las vidas que van a estar expuestas a esta administración, esta prédica, a lo largo y ancho de todo el planeta Tierra, a través de los medios electrónicos y de la internet. Y a las hermanos y hermanas que se han dado cita en este lugar, Padre. Gracias, Señor, porque toda gloria y toda honra de lo que continuará ocurriendo en este lugar te pertenecen única y exclusivamente a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntate un momentito ahí, que nomás que va a estar 3 horas sentado. Poquito, de los días, yo poquito. 3 horitas nada más ya. No se asuste. Yo a veces vacilo con eso, hermano, y después me tardo 2 horas y la gente ya no me cree. No, pero usted sabe que lo peor que puede tener un predicador es prisa. Y como a mí no me tienen que invitar, pues tampoco tengo prisa para que me vuelvan a invitar, porque yo pastoreo aquí. Una vez me invitaron a predicar a una iglesia en Cagua y el pastor que me invitó dijo, le dijo a mi esposa, el esposo suyo es extenso. Y yo le dije, es la que no me vuelven a invitar. Aleluya. No, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que hablar y predicar. Y yo tengo una responsabilidad con el pueblo. Y cuando Dios a los predicadores nos da una palabra, yo tengo que compartirla. Y en esta mañana el mensaje lleva por título Aprendiendo a aprender. Y a mí este versículo, Juan capítulo 6, versículo 5, si tú has tenido la oportunidad de leerlo antes, el Evangelio según Juan está narrando uno de los milagros del Señor en lo que se llama la alimentación milagrosa, ¿verdad? De miles de personas que fueron alimentados con una pequeña porción de panes y una pequeña porción de peces. De los evangelios, este es el único que te cuenta que había un muchachito que era el único que tenía en la canasta, porque este milagro cogió con los calzones abajo a todos los discípulos y a los apóstoles más todavía. Y entonces, qué bueno que Dios siempre tiene a alguien
¿verdad? Dentro de su pueblo, dispuesto a suplir una necesidad que la multitud necesita, ¿verdad? O la tienen ahí apremiante. Así que Juan, si nosotros hablamos un poquito de los evangelios, siempre me gusta poner en contexto de las cosas que vamos a estar hablando. Si usted ha leído la escritura, usted se da cuenta que hay 3 evangelios que le llaman los evangelios sinópticos, que son los evangelios que están escritos de una misma fuente, que son Mateo, Marcos y Lucas. Juan no forma parte de los evangelios sinópticos. Sin embargo, cuando nosotros vamos a Mateo en el orden que está establecido en la Biblia, no necesariamente el orden en el que se escribieron, ¿verdad? Porque usted sabe que la Biblia, los evangelios no están en orden cronológico, están en orden temático. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de Mateo, usted sabe que Mateo, que se llamaba Leví, que era el recaudador de impuestos, entonces Mateo cuando escribe desde su óptica, Mateo le escribe ¿a quién? A ver si usted se acuerda. A los judíos. Por eso es que Mateo nos presenta a Jesús como el Mesías, y por eso es que usted ve que en el discurso que recoge Mateo hay muchas referencias a las escrituras y a las profecías cumplidas del Antiguo Testamento, porque Mateo, que era uno de los 12, porque fue el recaudador de impuestos que el Señor le dijo, ¿verdad? Sígueme. Si usted no ha visto la película, la serie de Bible, véala, porque una de las escenas más impactantes que a mí me sacó y para que yo llore en una película, hermano, se necesita. Yo no soy muy emocional. Hermano, una de las escenas más violentas que yo he visto en ilustrando el llamado de Leví fue cuando el Señor se le acercó a ese hombre y sin mediarle palabra, porque es que eso tiene una tradición detrás, ¿verdad? Una tradición rabínica que te explica unas cuantas cosas, y una tradición histórica, ¿verdad? Entonces, cómo ese hombre empezó a llorar, pero eso no está en la escritura. La escritura dice que el Señor lo llamó. Pero si tienen la oportunidad de ver la serie de Bible, véala, para que usted vea la parte del Nuevo Testamento cuando hubo ese llamado del Señor a Mateo para que dejara de cobrar los impuestos. Entonces, tenemos a Mateo que nos predica a un Jesucristo como el Mesías, como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Entonces, nosotros tenemos entonces el segundo evangelio en el orden que está establecido en el canon, que es Marcos, el evangelio según Marcos. Marcos no era de los 12, Marcos era discípulo del apóstol Pedro, era escriba del apóstol Pedro y a quien se le adjudica posiblemente haber escrito alguna de las cartas del apóstol Pedro. Y entonces Juan Marcos, hijo de la hermana María, usted sabe la hermana María, la que estaba reunida orando, y se dice que el aposento alto era propiedad de la hermana María, ¿verdad? Si usted, pero ¿y qué María es esta? No es esta que está aquí, es la hermana María, la mamá de Juan Marcos. Lea, después tenemos la hermana María, que es miembro de nuestra iglesia, entonces pues, así que estamos hablando, entonces, Juan Marcos, que no era apóstol, no era de los 12, Juan Marcos entonces nos presenta a un Jesucristo, porque el que siervo que sufre, ¿verdad? Porque Juan Marcos le escribe a los romanos. Y Juan Carlos, Dios lo bendiga, Juan Marcos presenta la óptica de Jesús desde otro ángulo. Entonces tenemos, ¿cuál es el próximo evangelio que tenemos en ese orden? Tenemos a Lucas. Lucas, gran filósofo, historiador y médico. Lucas era gentil. ¿Sabía eso? ¿Y Lucas era apóstol? No, Lucas no era de los 12. Lucas era discípulo del apóstol Pablo, de hecho, ¿verdad? Era seguidor de Pablo y entonces era historiador, un gran escritor bíblico. Sin embargo, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Lucas nos presenta un evangelio y nos presenta un Cristo que está accesible a los gentiles. Usted ve la narración más espectacular del nacimiento de Jesús, ¿está dónde? En Lucas. ¿Por qué? Porque es importante para Lucas escribir y darle esa perspectiva de el acceso del Mesías, del Cristo, ¿verdad? Esa parte humana del Cristo accesible para todos los gentiles y acercarnos a todos los gentiles. Entonces tenemos el evangelio según Juan, que sí era de los 12, y entonces es el que estamos hablando hoy. ¿Por qué te doy toda esa historia? Porque Juan se conoce como la epístola o la carta universal, o le llamamos el evangelio universal, ¿verdad? No vamos a entrar en que si es un evangelio o una epístola, es un evangelio, es un escrito evangelístico. Entonces Juan escribe a todo el mundo, al universo entero. Juan es el que empieza diciendo: en el principio era el verbo, ¿verdad que sí? Pues por lo tanto, Juan nos está mostrando a todo el universo entero que el Cristo, la palabra de Dios, el logo de Dios hecho hombre, está aquí y ha llegado para traer salvación. Entonces Juan nos introduce, es el único de los 4 evangelios en donde nos presenta a un Jesús bien activo en el diálogo, en la conversación.
¿verdad? Usted ve eventos en el de Mateo, que Mateo nos quiere presentar, ¿verdad? Al Jesús, al pueblo judío, y todo usted ve a Jesús batallando los demonios en Mateo y haciendo un montón de cosas. Pero acá Juan nos da una información alrededor y nos pone y nos presenta algunos diálogos interesantes que el Señor tiene con alguna gente, y entre algunos de esos diálogos, lo acabamos de ver aquí, se encuentra el hermano Felipe. Dice toda esa historia, ve que los pastores hablamos mucho. Pastor, pues hubiese empezado porque era Felipe y te ahorras toda la verborrea que diste hace 15 minutos. Pero es que a mí me gusta que usted entienda el trasfondo para poder ubicarnos en el tiempo y espacio. Entonces, como Juan, el enfoque de Juan es un enfoque narrativo, donde nos presenta conversaciones del Señor Jesús. Aquí a mí me llama mucho la atención que en el capítulo 6, en el versículo 5, en presencia de mucha gente, en presencia de una necesidad de una multiplicación, porque el pueblo tenía hambre, nos dice la Escritura que dice que Jesús teniendo allí, porque algo que te quiero aclarar, cuando tú vas a leer la Escritura, tú vas a leer, vas a ver muchas ocasiones que habla de discípulos. Yo quiero que tú sepas que discípulos incluye los 12 apóstoles, más una cantidad significativa que dice la literatura que posiblemente pudieran ser algunos cientos de personas que seguían al Señor y eran discípulos. Recuerda que hay 3 clases de seguidores. Está la multitud, están los discípulos y están los apóstoles. ¿Ok? Y eso tiene mucha tangencia, por eso Jesús cuando se manifestó y se transfigura en presencia de apóstoles, ¿verdad? Porque hay cosas del conocimiento bíblico, y si tú te vas al libro del Éxodo, tú vas a ver allá abajo cuando Dios se le revelaba a Moisés y habían cosas que Dios le decía, no papi, mi trato es contigo nada más, déjame a Josué allá abajo y déjame a los otros allá al pie del monte, porque yo quiero hablar contigo nada más. O sea que hay parte de la revelación progresiva de Dios que Dios nos las va a contar, y hay cosas que Dios un trato va a tener con su gente que se mete con Dios. Y en este caso estamos hablando que entre el grupo de los 12 había uno que se llamaba Felipe. Y entonces Felipe, a mí me encanta porque cuando tú te pones a estudiar acerca de la vida de Felipe, tú te das cuenta que Felipe conocemos mayormente a través del Evangelio según Juan. Y me fascina porque te dice que en medio de toda la multitud, en medio de toda la gente que tenía hambre, dice la Biblia que Jesús se dirige a una sola persona y le dice a Felipe, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Él no le preguntó a Pedro, él no le preguntó a Mateo, a Leví, él no le preguntó a todos los demás que estaban con él. Él le preguntó en medio del caos que había allí, porque aunque usted no lo crea, habían un montón de miles de personas allí, estaban siguiendo a Jesús todo el tiempo, y la inmensa mayoría de la gente seguía a Jesús, no por lo que Jesús decía, no por la necesidad espiritual, sino para cubrir la necesidad material y sustentar el hambre que tenían. Por eso es que te digo que tenemos que aprender a aprender. Hay que ir aprendiendo cómo vamos a aprender acerca de Jesús. Y entonces, Felipe, ¿por qué el Señor se dirige a Felipe? Felipe, cuando miramos su nombre, posiblemente es de ascendencia griega. De hecho, el nombre de Felipe es de ascendencia griega. No es normal que en esa época existieran personas, bueno, era normal, pero en el círculo bíblico del Señor, ¿verdad? Eran predominantemente judíos, y entonces ver un hombre que portaba un nombre, que el nombre no era un nombre judío, ya nos está queriendo decir que dentro del círculo íntimo del Señor había diversidad. Y entonces, ¿por qué esto es importante? Porque nos está hablando de Felipe, y Felipe, cuando tú te pones a estudiar un poco acerca de la vida de él, mira lo que ocurre en Juan capítulo 14, muévete un poquito para la derecha en tu Biblia, Juan 14, Felipe era uno de los 2 apóstoles que caminaban con el Señor, pero era incrédulo. Yo no sé si usted recuerda en el momento de la resurrección del Señor, ¿cuál fue el apóstol que metió la mano en las heridas del Señor? ¿Se acuerdan el nombre? Tomás. ¿Verdad que sí? Pues Felipe no metió las manos en las heridas del Señor. Sin embargo, Felipe
cuestionaba y hizo algunas intervenciones en el evangelio que tú te pones a pensar que había cierto grado de incredulidad o había cierto grado de desconexión con lo que estaba ocurriendo allí. Por eso es que el Señor se fija en Felipe y le pregunta a él, estando Pedro allí, hombre, que es Pedro, ¿verdad? Si miramos quizás en jerarquía, quizás era uno de los apóstoles de mayor jerarquía dentro del grupo, quizás. Entonces Felipe era del que en Juan 14, lo tienen, versículo, vamos a leerlo desde el 6. Aquí un diálogo bien interesante entre Jesús, Tomás y Felipe se mete de presentado en medio del diálogo que el Señor estaba teniendo con Tomás. Es más, mira, vamos a leerlo del 14:1. Dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Entonces, mire el versículo 5. No, Señor, no lo conocemos, le dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Cada vez que yo leo esto, yo me atribulo. Porque si esto es un hombre que caminaba con el Señor y no tenía idea para dónde iba, ¿cuánto más en la iglesia del siglo XXI? Entonces te dice, Jesús le contesta en el versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Hermano, usted no sé si usted se ha dado cuenta que la incredulidad de Tomás y por consiguiente de Felipe, que vamos a ir para atrás ahorita, producen de la boca del Señor una de las revelaciones más impactantes de la Escritura, que se llama la divinidad de Cristo. Hermano, la incredulidad de Felipe provoca en Jesús y la incredulidad de Tomás provocó en Jesús que Jesús le dijera, el Padre y yo somos lo mismo, afirmando su divinidad como Dios. Entonces ahí Felipe se mete de metiche, ¿verdad? Y le dice Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Entonces, yo leo esto, ¿por qué yo me atribulo con las ovejas en estos tiempos? Yo no me puedo atribular. Si habían dos aquí que andaban con el Señor, habían visto todos los milagros, habían visto sanidades, hasta muertos resucitar, y todavía uno no sabía cuál era el camino, y el otro le dijo, muéstrame al Padre. Entonces mira lo que le dice el Señor, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pide que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Ese es el Felipe del que estamos hablando en la mañana de hoy en Juan capítulo 6. Un Felipe que le dice, pero muéstrame al Padre. O sea, por eso es, y esto es lo que te quiero enseñar, la primera cosa que yo necesito que tú aprendas y reflexiones en esta hora. Y es que la incredulidad que nosotros portamos provoca en Dios que Dios se acerque a ti. Y se va a acercar a ti para ponerte a prueba. Sígueme. ¿Por qué te estoy dando este trasfondo? Porque Jesús estaba allí en medio de la necesidad. 4 o 5 mil personas tenían hambre, estaban buscando alimentación, no había comida, llevaban muchos días siguiéndolo, y al único que el Señor se le acerca es a uno de los 2 incrédulos que lo seguían. Digo, había más incrédulos dentro del grupo de los 12, unos cuantos más. Y entonces Jesús se le acerca a Felipe en el capítulo 6 para atrás, versículo 5, y le pregunta a Felipe, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Versículo 6 lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Hermano, la incredulidad de Felipe provocó que el Señor lo metiera en una situación comprometedora.
La incredulidad de Felipe causó y lo metió en una prueba. Porque tú sabes qué, porque la Biblia te dice, versículo dice bien claro, lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que va a tratar con tu familia, que va a tratar con tu casa, que va a tratar con tu salud, que va a tratar con tu necesidad? Y todavía hay gente preguntándose como Felipe, ¿y de dónde voy yo a sacar todo lo que necesito para la restauración de mi familia? Pues yo te he venido a recordar en esta hora que la incredulidad que tú y yo le mostremos al Señor puede resultar en una prueba para tu vida. Versículo 7, Felipe le contesta: aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Ahí me encanta porque la Biblia nos enseña un principio bien fundamental que a nosotros se nos olvida: aprendiendo a aprender. En este versículo nosotros aprendemos a cómo aprender acerca de cómo Dios se mueve, y muchas veces nos preguntamos por qué estamos metidos en esta prueba. Y yo te he venido diciendo toda mi vida que cuando tú y yo estamos en prueba, la peor pregunta que tú le puedes hacer a Dios es: ¿por qué estoy aquí? Cuando Dios nos mete en prueba, la pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer es: ¿para qué yo estoy aquí? Porque una vez que yo sepa para qué yo estoy aquí, más rápido yo salgo del evento. Yo quiero que tú sepas que quien determina la duración de la prueba en tu vida eres tú. Si tú llevas 20 años y no sacas los pies del plato, deja de preguntarle a Dios por qué estoy así y empieza a preguntarle para qué estoy haciendo esto. Hermano, y es una cosa sorprendente. Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Sin embargo, Jesús pregunta. Hermano, muchas veces la bendición en nuestra vida está ahí en la cara de nosotros y no la recibimos, no la alcanzamos. Porque nunca hemos entendido y no acabamos de entender y no acabamos de aprender en nuestra vida que la prueba viene para nuestro crecimiento. Y hoy en día hay mucha gente caminando en incredulidad como andaba Felipe. Hermano, no esperes que en medio de la multitud Dios te señale y te pregunte: no hay quien haga el café en la iglesia hoy, lo vas a hacer tú. Tenemos un culto evangelístico afuera, llegamos allí, no llegó la persona que iba a cantar, ¿quién lo va a hacer? Eso me pasó a mí una vez, eso lo hice yo a una persona una vez, que se formó un chisme, para variar. Teníamos un evento evangelístico, un culto en un hogar. La persona que le tocaba cantar no llegaba y no llegaba. La expectativa era que nosotros esperáramos 45 minutos en lo que la persona llegaba de donde estaba. Y yo iba a decir: mire, que espere el diablo, nosotros no vamos a esperar aquí 45 minutos en lo que la persona llega donde nosotros estamos aquí. Yo agarré a otra persona y le dije: la fulana le toca a ti, canta. Imagínense que la persona me hubiese dicho: ¿pero de dónde voy a sacar yo? Hermano, tú y yo tenemos que estar preparados a tiempo y fuera de tiempo, porque nosotros no sabemos cuándo el Señor nos va a preguntar y qué vamos a hacer ahora con esta gente. Tú no sabes el día que el Señor te va a tocar la puerta y te va a emplazar o te va a comisionar a hacer algo que tú dudas que puedes hacerlo. Hermano, y muchas veces nosotros le hemos dicho a Dios que no, y Dios pacientemente espera y vuelve y nos coge en la próxima. Y nos da otra oportunidad. Y nosotros seguimos con el ay bendito, con el no sé, con el yo no puedo, con el yo no me atrevo, con el yo no quiero. La peor es el yo no quiero. Esa es la peor. El Señor ya sabía lo que iba a hacer, dice el versículo 6. ¿Y tú sabes por qué el Señor ya sabía lo que iba a hacer? Porque ya él sabía la contestación que le iba a dar Felipe. Hermano, ese es otro principio. Las preguntas que el Señor nos hace en nuestra vida son preguntas reflexivas para las cuales Él ya conoce ampliamente cuál va a ser nuestra contestación. Cuando Dios le preguntó a Adán: ¿dónde tú estás? ¿Tú te crees que Dios no sabía dónde estaba? Cuando Dios le preguntó a Caín, ¿usted cree que Dios ya no sabía lo que había pasado?
en todas las intervenciones poderosas de Dios en la Escritura, a lo largo de los 39 libros y de los 27 del Nuevo Testamento, hermano, todas las veces que Dios interviene y habla, sabe cuál es la contestación, pero nos está poniendo a nosotros en una posición de reflexionar. Y nosotros tenemos que aprender que Dios se mueve de otra manera muy distinta a la cual nosotros estamos acostumbrados. Hoy en día la gente sigue a Dios como seguía esa multitud, buscando a ver qué yo le puedo sacar a Dios para atender mi necesidad inmediata. Y yo he venido para recordarte que la única necesidad que tú y yo tenemos es de salvación y vida eterna. Y esa es la prioridad de Dios y del reino de los cielos, hermano. Recientemente en la universidad yo estaba estudiando una clase de ética. Y uno de los libros que me leí se llama Bases Bíblicas de la Ética. Y la escribió el doctor James Hill. Y una de las cosas que él escribió en el libro decía, y yo lo anoté en mis notas, dice que la mayoría de las personas que asisten a las iglesias hoy en día están buscando ayuda personal o para la familia o para las relaciones interpersonales en el trabajo. A mí eso me marcó. Por eso me lo aprendí y lo anoté y lo tengo anotado. Porque hay tres cosas que el cristiano de este tiempo anda buscando a Dios para tres cosas. Y te las voy a repetir para que las anote. La mayoría de la gente que asiste a las iglesias hoy en día están buscando, número 1, o ayuda personal. Número 2, o ayuda para la familia. Número 3, o ayuda para sus relaciones interpersonales en el trabajo. Hermano, cualquiera de las tres son más huecas. Cualquiera de las tres razones por las cuales la gente busca, número 1, ayuda para sí mismo. Número 2, ayuda para su familia. Número 3, ayuda para mejorar las relaciones interpersonales en el trabajo. ¿En serio? ¿En serio? Que ese es el norte de personas en las iglesias hoy en día. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso es que usted y yo vemos muchas congregaciones por ahí, predicadores cambiando el mensaje. Por eso es que usted ve un auge tan grande de los principios de psicología en los púlpitos y han echado para afuera los principios de salvación. Por eso es que al pecado hoy en día no le llaman pecado. Por eso es que al pecado hoy en día le llaman errores. Porque le siguen diciendo a la gente, cometiste un error. No, cometimos pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. El cometer un error no necesariamente te lleva a la muerte. ¿Usted está entendiendo el mensaje que hay sutil escondido detrás de los púlpitos hoy en día? ¿Ah? El mensaje que hay detrás de la gente, te cometiste un error, sigue para adelante. ¿Y dónde está el arrepentimiento? Y todo eso, hermano, yo lo puedo ver aquí en Juan capítulo 6, porque dice la Biblia que Jesús estaba poniendo a prueba a Juan porque ya sabía lo que iba a hacer. Era necesario que Felipe fuera probado. Porque lo que Dios le interesaba enseñarle a Felipe en ese momento, lo vamos a ver más adelante en otros principios que él establece en el mismo evangelio según Juan. Número 1, el principio que Dios quería enseñarle a Felipe está en Juan capítulo 6, verso 26. Búscalo. Aquí está, por eso es que Dios tenía que poner a prueba a Felipe, porque mira el espíritu que estaba fluyendo allí en medio de toda esa gente que seguía al Señor. Dice, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas, hermano. Hoy en día la gente en la iglesia tiene que ir aprendiendo a aprender a conocer a Dios. Hermano, porque para usted aprender a conocer a Dios, usted tiene que romper con lo que usted creía antes. Porque la revelación del Cristo en la palabra es completamente distinto a lo que hoy en día yo escucho en las prédicas, en las iglesias. Hermano, yo te voy a decir una cosa, en este lugar nosotros no vamos a cambiar, no lo hemos hecho,
Nunca lo hemos hecho y no lo vamos a hacer. Nosotros no vamos a cambiar la palabra de Dios para acomodarla a las necesidades del oyente. Usted sabe una cosa, Jesús nunca modificó su mensaje de acuerdo a la necesidad del oyente. Dios atendió la necesidad de ellos de hambre, los alimentó, los sostuvo, atendió su necesidad y como quiera el Señor les predica y les dice y los confronta. Ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Y todo eso estaba pasando en las narices de Felipe y Felipe no había entendido el espíritu que se estaba moviendo entre toda esa gente. Mientras toda esa gente buscaba una necesidad, el maestro ya sabía cómo la iba a atender y agarra la incredulidad de uno de sus discípulos. Cuidado cuando Dios agarre la tuya. Mete a Felipe en una prueba en medio de la circunstancia, lo confronta. Jesús hace el milagro y luego que Jesús hace el milagro procede a establecer el principio. Verso 27. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. ¿Cuántos Felipes tenemos hoy en día en las iglesias? ¿Y cuántas Felipes hay por ahí en las iglesias hoy en día? Hermano, Dios te va a meter en prueba. Y Dios nos va a meter en prueba hasta que nosotros crezcamos y sepamos cuál es la importancia para Dios en nuestra vida. Hermano, yo siempre, una vez hace muchos años, yo le dije a una congregación que yo estaba predicando, yo le dije, y lo he repetido 1000 veces, yo le dije a aquella iglesia, Dios no murió en la cruz para que usted sea feliz. Dios murió en la cruz para que usted fuera salvo. Porque cuando Dios diseñó el plan de la salvación, Dios no dijo, yo voy a ir allá para que me azoten, para que me traicionen, para que me cuelguen en la cruz, para que Luisito sea feliz y para que Luisito pueda comprarse todo lo que quiere. Y para que Luisito tenga mucho chavo, porque bendito ese muchachito, yo voy para la cruz, mándame a mí que yo voy, heme aquí, envíame a mí, yo voy, como decía el profeta, yo voy, envíame a mí porque es que yo quiero que la iglesia sea feliz. Ese tipo de prédica, hermano, lo que hace es que promueve la incredulidad. Y por eso la gente tiene que ir aprendiendo a aprender cuál es el verdadero norte para el cristiano. Y hermano, y si tú estás metido en una prueba y no sales de la prueba, pregúntate, ¿para qué estás en esa prueba? Si llevas mucho tiempo en una misma prueba es porque muchas veces no le has dado la oportunidad al Señor para que el Señor corrija y vaya a la raíz de la prueba que tú estás experimentando. A mí me ha pasado en las pruebas que yo he estado grandes en mi vida, yo he tenido 2 grandes pruebas, una prueba financiera y una prueba de salud. Y en ambas pruebas, la duración de la prueba fue proporcional al tiempo que yo me di cuenta que las circunstancias no moldean mi relación con Dios. Que las circunstancias que yo estoy pasando no pueden definir mi espiritualidad. No pueden definir mi relación con Dios. Cuando yo me pongo triste, es porque yo entro en relación con Él y porque Él me muestra que estoy haciendo algo mal que a Él no le agrada. Ahí yo lloro en su presencia, me entristezco, pero yo me voy a poner triste por lo que me pasa en mi trabajo. ¿En serio? Yo me voy a poner triste por lo que pasa con la gente, por lo que me digan, por lo que me insulten, por lo que me haga la gente, porque tenga o no tenga. En serio, a ese nivel de superficialidad espiritual hemos llegado. Por eso es que nos saca la gente, por eso hay gente que está en una prueba años. Porque no hemos permitido. Te voy a dar un testimonio. Yo te lo he dicho 1000 veces, pero la prueba financiera grande que yo pasé en el año 2005 fue un año de transición. Ya en el 2004, 2002, 2003, Dios nos había metido a Brenda y a mí en un tiempo de ayuno y de oración por casi un año. Entonces, diantre, pastor, no te moriste. No, hermano, yo no ayuné un año completo. Lo que estoy diciendo es que en ese año nosotros, este hombre camina por encima de las aguas. Mire, hermano, yo no soy Gigi Ávila, no esas cosas que yo ayunaba 60 días. No, yo ayuno el tiempo que Dios me mande. Pero cuando le digo en ese año,
Es que en ese año, continuamente yo estaba metido en tiempos de oración y ayuno. Dábamos un receso, el Señor me decía, para aquí, cógete un break, sigue. Y después el Espíritu me decía, vuelve otra vez. Y en ese periodo de ese año, yo no sabía lo que iba a ocurrir el año después. Y el año después lo que ocurrió fue que nos pusieron como pastores de jóvenes. A mi esposa y a mí. Eso fue para allá, para el 2004 más o menos. Y cuando nosotros llegamos ahí, tuvo un proceso de preparación. Luego, después de eso, empezando el ministerio pastoral de jóvenes, vino el terrible año 2005, que yo lo he testificado montones de ocasiones. Y en ese fue el año, hermano, que el 15 de diciembre, el 31 de diciembre del año 2004, me quedé sin trabajo. El 31 de diciembre del 2004, habiendo yo sido ordenado como pastor en ese año. El 31 de diciembre, ¡pum! Comenzó el año 2005 y yo estuve un año completo. ¿Usted quiere saber cuándo fue que yo volví a trabajar? El 7 de enero del 2006. Dios me dejó un año completo sin trabajar. Y en un año completo, hermano, que yo iba, mire, hermano, yo iba entre, es que cuando Dios cierra puerta, hermano, cuando el Señor tranca, no hay quien abra. A mí, agencias de Headhunter me conseguían entrevistas, me conseguían, yo iba, hermano, y yo llegaba, me pasó en más de una ocasión, yo llegaba al sitio con entrevista confirmada, no hago más que estacionarme, y cuando me estoy poniendo el gabán suena el celular, Figueroa, usted Luis Figueroa, así es que tenemos que cancelar la entrevista en el parking del sitio, y con el mismo amor echar yo para atrás, con el mismo cariño. Muchas veces me pasó eso, y en ese año Dios quería tener un trato conmigo y con mi esposa, obviamente. Y eso fue un año, hermano, en donde lo perdimos todo, materialmente hablando. Pero nuestra fe y nuestro ministerio y nuestro matrimonio se puso más fuerte que nunca. Y en ese año nosotros hicimos una obra de teatro con los jóvenes. ¿Te acuerdas? Daniel y el Foso de los Leones. Y a lo largo de todo ese año el Ministerio de Jóvenes seguía creciendo, creciendo. No sé si ustedes recuerdan la kayakeada que hicimos. Nosotros hicimos una kayakeada en Fajardo, en donde fuimos con todos los jóvenes que estaban en el ministerio, hermano, y eso eran 2 por cada kayak. La kayakeada empezaba en Las Croabas y seguía completo la fila de kayak hasta Seven Seas. Los que estaban allí saben que eso fue así. Yo iba al final, mi pastor iba al frente, porque nos dividíamos y todos los jóvenes en el medio. Cuente usted cuántos kayak habían ahí. Así que, ¿qué te quiero decir con esto? En ese año 2005 en el que yo pasé grandes pruebas y grandes dificultades, el momento de la definición suprema de mi vida, vino un día que me llegó una llamada donde me dijeron, te tengo una entrevista para que seas gerente de recursos humanos para Walmart en Florida. Y vas a correr Florida y vas a correr Puerto Rico y el Caribe, y ellos quieren hablar contigo. Y para esa entrevista yo me tenía que relocalizar a Estados Unidos. Eso fue, hermano, yo te voy a decir una cosa, yo llevaba ya como 6 o 7 meses sin trabajar. En ese año, en aquellos tiempos, Burger King vendía las ofertas del combo a $3.99. Yo no sé si todavía eran $2.99, creo que eran $2.99. El Whopper con papas y refresco. Y en mi casa no había que comer. Y a veces yo iba a la iglesia, a veces no. Nosotros no dejábamos de congregarnos, por cierto. Yo no sé si usted se acuerda un testimonio que yo le di de un Jeep que yo tenía, que me lo quitaba el banco, me acuerdo. Un Jeep, que yo me acuerdo que no tenía chavo de gasolina y nosotros teníamos que ir al culto de jóvenes, y me dice usted, pastores jóvenes. Hermano, y ese carro, ese Jeep gastaba gasolina, eso era del diablo. Y entonces esa agua estaba, hermano, en empty. Nosotros vivimos en Río Grande, vivíamos en ese tiempo en Río Grande y nos congregábamos en Carolina, la ruta 66 no existía. Diache, pastor, qué vejestorio, dirán algunos, no me importa. La ruta no existía. Y entonces, hermano, eso era por ir para abajo por la 65 con todas esas luces, por ir para abajo hasta Carolina y virando. Hermano, yo le dije a Brenda, vamos para allá que el Señor va a hacer algo. Y usted sabe que en medio del camino aquel Jeep empieza a temblar. Y yo dije, ay, Dios mío.
Tranquilo. Después yo temblaba bastante porque era Gastón. Y entonces, hermano, yo nunca había visto una aguja de la gasolina subir de ente así. Yo nunca había visto eso. Por eso usted a mí no me venga con el llorado que está afanado por los chavos. Porque si usted está afanado por los chavos, le voy a pedir a Dios que lo meta más duro en la prueba. Hasta que usted aprenda a aprender que nosotros, el llamado principal de nosotros, no son los chavos ni lo que nos metemos en la barriga. Se llama la salvación en Cristo y nuestro ministerio. Por eso pregúntale a mi esposa. Cuando alguien llama y habla con nosotros y nos dice que está atribulado por la finanza, yo le digo, Señor, métele más duro. Métele más duro. Métele con todo para que respeten. Ay, pastor, tú no tienes idea, Dios mío. Porque te llaman a ver si a ver si tú le sueltas un pesito. Ay, pastor, es que usted no entiende lo que me está pasando, Dios mío. Mira, a mí no me vengan con ese cuento. Porque yo pasé por eso. Y como en el mes número 7. Te dije lo de los Whoppers. Se me olvidó que yo soy así. Ves que Brenda no está allá atrás, la que me saca, me dirige, me dice, no te desenfoques. Y entonces, un Whopper de $2.90, yo me acuerdo que de esos domingos, de esos viernes, fueron viernes, porque fuimos al culto de viernes por la noche, estábamos más pelados con Chucho. Y entonces, me acuerdo que siempre aparece alguien. Oye, acuérdame dónde me quedé. Siempre aparece alguien que te va a bendecir en medio de tu necesidad y no te pongas religioso. Y ahora te voy a dar un mensaje para el que Dios le hable para bendecir al hermano. Satanás nunca te va a mandar a darle chavo a un hermano en la iglesia. No reprendas al diablo. Yo me acuerdo, me dieron, creo que fueron 5 o 6 pesos. Yo los cogí. Yo ni los miré. Yo me los eché en el bolsillo. Gracias, Dios te bendiga. Y teníamos hambre. Y yo me acuerdo que fuimos por el Servicarro y nos dividimos el Whopper, el combo de $2.99. Picamos el jamón. A mí tú no me vengas con que Dios no suple, hermano. A mí tú no me vengas a hablar de tu afán. Háblame de tu milagro, no me hables de tu afán. Dime cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida y deja de quejarte. ¿Cuánta gente anda toda la vida quejándose por lo que no tienen, hermano? El puertorriqueño somos un problema. Nos quejamos por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Y dividimos el Whopper. ¿Dónde fue que me quedé ahorita? Que se te olvidó. Dividimos el Whopper. Pues sí, porque a mí se me olvidó, no me acuerdo dónde estaba. Ya me acordé, los 7 meses. Dividimos el Whopper, el refresco y las papitas. Hermano, después mi familia, a quien yo amo, me recriminó, la familia de ambos bandos. Mi suegra y mi suegro y mi padre y mi madre nos decían, pero ¿y cómo usted está pasando eso y no nos dicen nada? Porque yo sé a quién yo le pedí y el que sabía mi corazón se llama el Dios del cielo y de la tierra. A ese es el que yo iba. No me venga con ese cuento a mí. Y como en el mes número 7, me llama un headhunter y me dice, esta gente está bien interesada en ti. Yo había tenido unas entrevistas, hay que relocalizarte. Y yo le dije a Brenda, bueno, negrita, esto está, fíjate que en medio de todo lo que Dios estaba haciendo, llegó un momento en que uno siempre se desenfoca. Por eso es que te digo, después en el mes 7, Dios me dijo, como te me desenfocaste, te va a quedar hasta el mes 12. Me raspé 5 meses más. Vino esa prueba ahí. Hermano, yo ahora dando para atrás. Y el Señor, si yo le hubiese dicho que no, a lo mejor yo salía de la prueba rápido. Man. Pero como en el mes 6 por ahí, entre el mes 6 y el 7, me dicen, hay que relocalizarte. Y entonces llamamos al hermano de mi esposa que vive en Estados Unidos. Y él me dijo, vente para acá. Yo tengo un cuarto en la casa. Tráete el traje, tráete la ropa y vente y te quedas acá. Y si no te cogen ahí, te quedas y sigues buscando empleo. Yo te doy carro y todo. Ya yo tenía todo cuadrado. Hasta que entonces, después que yo tenía todo planchado, suena el celular. Sí, por eso cuando yo lo llame, conteste. No me haga como algunos que yo los llamo y no me contestan. Hay veces que yo llamo a los... Este pastor no llama. Pues si te llamo y no me contesta. He estado llamando a alguien que tengo prófugo por ahí, que no lo veo hace como un mes, lo estoy llamando y no me coge el teléfono ni en los WhatsApp. Ahí me pasa como una vez que le fuimos a dar un matutino a una familia en la iglesia y no nos abrieron. No nos abrieron, hermano. Fuimos a tocar, a llevarle cánticos del Señor a la iglesia, unas navidades, y no nos abrieron. Y después al otro día, el domingo, se decían los que no nos habían visto.
Y yo le dije, mira, yo fui a tu casa a cantar. Ay, yo no te escuché. Y mira, este contrallado se acaba de condenar aquí. ¿Y dónde me quedé? Ah, entonces suena el teléfono. Suena el teléfono. Y el teléfono era una persona que me llamó y me dijo, Pastor Luis, ¿estás bien? Yo, sí, mi amor. Entonces, cuando yo sonaba el ring, sonaba, ¿verdad? Yo miraba el contacto. Y yo le decía a Brenda, mira quién es. Lo contesto y Brenda me dice, se levantó de la mesa y me dijo, brega con eso. Yo no voy a contar. Lo contestas tú. Es una hermana de la iglesia que estaba orando, estaba en esa, y me dice, no sabía nada. Y me dice, mira, Pastor Luis, es que el Señor se me apareció anoche y me dijo que te llamara. Que te vimos con unas maletas y que tú estabas preparando unas maletas para irte. Y el Señor me dice que te diga que si confías en Él y le eres fiel a lo que Él te mandó a hacer, Él te va a devolver más de todo lo que te han quitado. Hermano, cuando tú tienes una relación con Dios, yo no dependo de profeta. Yo creo que usted esté claro. Dios me usa en la profecía. Dios me ha llevado a iglesias a profetizar. Pero yo no dependo de un profeta para que Dios me diga cuál es su voluntad. Yo dependo de mi relación con el Espíritu Santo. Pero de vez en cuando Dios usa a alguien. Yo no dependo de eso. Pero si Dios me lo envía, lo escucho. Y si lo que me dice es de Dios, lo acepto. Y si lo que me dice no es de Dios, no se lo acepto. Y entonces, en ese momento yo le dije a Brenda, ¿viste, negra? ¿Tú que no quieres coger el teléfono? Mira, el Señor se le apareció a la hermana y le dijo esto. ¿Qué yo hice en ese momento? Llamé a la agencia y le dije, gracias por la oportunidad, pero no lo voy a hacer. Y le dije a Brenda, con tu hermano bregas tú. Y dice que no vamos para allá. Porque entonces me voy a meter yo una candela. Con el bregas tú, yo no voy a hacer. Hermano, ¿y por qué yo le cuento todo esto? Porque todavía hay gente en la iglesia. No estamos viendo lo que el Señor le está diciendo a los que le seguían. Ustedes me siguen por lo que yo les puedo dar. Y el día que el Señor diga, no te voy a dar nada, ¿qué vas a hacer? Hermano, y todavía la gente no ha entendido eso. Todavía la iglesia no hemos entendido cómo es posible que tú no puedas dormir de noche por algo material, mis amores. ¿Cómo es posible que tú abandones tu llamado, tu ministerio, tu vida por cosas materiales? Por yo haber tan siquiera acariciado la idea y haberle dicho a mi esposa y a mi cuñado que sí, y haberle dicho al Hunter que sí, porque la hermana no me llamó antes. Dios me estaba, mire, me está haciendo como a Felipe, me estaba mirando. Y yo me imagino a Dios allá arriba diciendo, mire este zángano, que todo lo que yo lo he tenido 6 meses sin trabajo y no acaba de entender. Si todavía estás en medio de la prueba, es porque no has entendido lo que Dios quiere hacer contigo. 6 meses y en mitad de prueba me llega esta mega oportunidad soñada porque Florida, hermano, es la tierra prometida aquí. Ya la tierra prometida dejó de ser Israel, ahora es Florida. Ahora está el judío boricua que hace orilla, emigrando para, hermano, a la mitad de la prueba. Dios me pudo haber llamado en mayo. Dios me pudo haber llamado en abril. Dios me llamó a mitad de camino y Dios me llegaron 2 llamadas. La primera para tratar de descarrilarme, porque si yo me hubiese ido para Florida, quizás para la alegría de muchos no me tuvieran de frente hoy aquí. Si yo me hubiese ido para Florida, Espada de la Victoria no se levantaba aquí en Luquillo como Dios dijo que se iba a levantar para gloria de su nombre. Hermano, tú no has entendido que el diablo va a tratar de sacarte del camino meses y años antes de lo que Dios te ha prometido. Por eso es que yo te he dicho que Satanás lo que hace es que anuncia la bendición. El diablo, cuando el diablo nos ataca, como ya yo aprendí eso, en los ataques que han venido a mi vida, yo lo que me he hecho a reír. Yo digo, mira el pichón repréndelo, vaya, ya yo le digo, negra, prepárate que algo grande viene.
Porque me están atacando por aquí, algo grande viene en el trabajo. Me están atacando por la salud, algo grande Dios va a hacer. Y cuando yo acaricié en mi corazón la idea de irme para Estados Unidos y abandonar a los jóvenes que Dios me había acabado de dar 1 año y medio antes, eso me costó 6 meses más. 6 meses más. El doble del tiempo. Estás llorando en el desierto porque la voluntad de Dios no era que estuvieran 40 años, hermano. Hay gente que lleva años en su desierto. Pregúntate por qué. ¿Por qué llevas tantos años caminando en el mismo sitio y no sacas los pies del plato y todas las puertas están cerradas y te desesperas y no sabes lo que vas a hacer? Pregúntate. Hay gente que está ayunando, gente que está orando, reprendiendo a los demonios, reprendiendo a las huestes espirituales. ¡Abre los cielos! Parecen chamanes. ¡Abre los cielos! Como los chamanes brincando para que llueva. Que llueva bendición. Mira, hermano, usted no ha entendido que esto no se trata de reprender al diablo. Usted reprende al diablo en otras instancias, ¿verdad? Pero en este momento, cuando tú estás pasando por una prueba, pregúntate, ¿por qué yo estoy metido en esta olla de fuego? ¿Qué es lo que yo no he visto todavía? Muchas veces, ¿tú sabes lo que Dios quería conmigo? Quitarme todo. Y yo aferrado a las cosas materiales. A mí me quitaron carros. Yo le he hecho el testimonio de los ajustadores que eran cristianos. Entonces me iban a quitar el carro con Nueva Vida, con la emisora, escuchando música cristiana. Y yo estaba atribulado entregando el carro y ellos eran los que me predicaban. Hermano, pues entonces, si tú estás metido, por eso eso es lo que le pasa a Felipe, aprendiendo a aprender. Nosotros tenemos que movernos aprendiendo a aprender que la prioridad de Dios, la mirada de Dios, ¿tú quieres ver bendición? Porque usted no sabe. Mira, yo te voy a dar un testimonio. Te voy a contar algo rapidito. Y esto yo se lo he dicho a pastores, hermano, se lo he dicho a gente de ministerio. Cuando tú aprendes el principio de bendecir a otro, tú te das cuenta que las puertas de Dios se abren. Como 1 año y medio antes de esa prueba, yo tenía un carrito saldo del año 95. Y como buen puertorriqueño dije, este carro yo me lo voy a chupar 10 años más después que lo pagué. Y lo pagué. Yo lo compré en el 95, a 6 años, el 2001. Por ahí, 2002 lo saldé, no me acuerdo. Y yo me acuerdo que acabándolo de saldar, hermano, acabándolo de saldar. Entonces yo le dije a Brenda, se me había dañado el aire y todo, mano, era un Pontiac Sunfire. Esos Pontiac salen más malos que... Pero eso no es nada porque Brenda lo edita el mensaje. Brenda ahora me corta ese chisme que acabo de decir de que los Pontiac no sirven para nada, ya me lo va a cortar en la grabación. Y eso no va a llegar a las naciones, no vaya a ser que alguien se enchisme allá. Alguien a lo mejor... ¿Usted se imagina alguien escuchando esta prédica por allá en Japón? Bueno, en Japón no le gustan los carros americanos, ese no es el problema. A lo mejor alguien en Brasil por allá tiene un Pontiac y está escuchando un pastor que dice que los Pontiac no sirven para nada. Me dice, ay, señor, ¿y yo qué hago ahora? Bueno, y entonces, después que saldamos el carro, yo le dije a la negrita, ahora le voy a meter el aire nuevo y me voy a quedar con el carro y nos ahorramos la mensualidad. Hasta que Dios se antojó del carro. ¿Eh? Y entonces, hermano, usted se ríe ahora porque usted no le ha pasado. Ay, voy a orar para que le pase. Para ver si se va a gozar. Para que va a decir, santo, sí, camanda, brincando y volando los moños. A ver si es verdad que el gas pela. ¿Ah? Y cuando yo mire, hermano, no fue rápido. Lo saldé del carro como 1 mes. De hecho, lo tenía así calado como una nena. Le daba un tratamiento. Cogía a los chavos de la mensualidad a la mitad, que me iba a ahorrar, y se lo ponía al carro para ponerlo bonito. Y yo le dije a la negra, ese carro me voy a quedar con él. Y me tiene que durar por lo menos 12 años o 15. Entonces, hasta que Dios se antojó del carro, en la iglesia había una familia pasando necesidad.
Y yo llego con mi carrito ¿cómo es? Brilloteado al culto, el carrito brilloteado. Y yo me acuerdo un día que Dios me dice, mira, y yo, ajá, Señor. Y me los enseña llegando a pie a la iglesia. Una familia de 4. Y yo dije, ay, no puede ser, no, esto no puede ser. Esto no me puede. El día que me llevé el carro, porque usualmente nos íbamos en la guagua de Brenda. Pa' mala pata, yo quería chulear ese día con ella y me llevé el carro. Hermano, y ahí el Señor me dice, y empieza, y yo, no puede ser, no puede ser. Esto no me puede estar pasando a mí. Y después, hermano, me metí a orar. Y fue peor porque todo Dios me dijo en oración, no solamente le va a dar el carro, sino que me le vas a arreglar el aire, me le vas a arreglar el alternador, le vas a meter, creo que le metimos aro, le arreglamos algo en la goma y le vas a meter el aire. Y cuando yo le dije a la negra, el Señor me habló y me dijo, ajá, mío, usted sabe, pues a usted le pasó lo mismo. Allá a usted le pasó, usted fue peor, lo mío fue el aire, usted fue el motor. Alaba lo que él vive. Entonces, para usted que las pruebas familiares, esto es como los chinches, los piojos, se pasan de una cabeza a otra. Las pruebas familiares, Dios me puso a prueba, después los puso a ellos como pastores en otra dimensión de prueba, y ellos tuvieron una prueba fuerte también. Pues yo hablar de la mía, ya ellos que resuelvan con la de ellos. El testimonio de ellos que lo den ellos, y el mío. Y entonces, hermano, yo tuve que no solamente eso, hermano, entonces yo le dije a la negra, bueno, negrita, esto se fastidió. Los planes que yo tenía para el carrito, ahora se chavaron. Y entonces, pues, Brenda, una mujer de Dios, siempre me dijo, pues, papo, si eso fue lo que Dios te dijo, vamos a hacerlo. Yo sé que ella también tuvo su tiempo de silicio allá en el cuarto. Yo sé que ella se apartaba en ayuno y en el tiesto allí como rascándose. Yo sé que ella, ¿verdad? Porque eso nos pasa a todos. Y tú sabes lo que tuve que hacer, hermano, pues arreglar el carro completo. Entonces, después que lo terminé, y me tardé como 3 meses en arreglarlo todo. Lo estoy mirando un día en la marquesina y dije, bueno, Señor, lo voy a entregar. Me dijo, no, tienes que llevármelo a brillar. Y yo dije, también. A la verdad que tú tienes un guille de que tú te crees que eres Dios de verdad. Tú tienes tu autoestima bien puesta, brother. Tú puedes pedirme a mí que también lo brilloteé, pues vamos a brillotearlo. Y entonces cumplí con todos los requisitos que Dios me había dado. Y entonces le dije, ok, Señor, se lo voy a llevar a la casa. Y él me dice, no se lo va a llevar. No. Tú lo vas a invitar a comer y le vas a cocinar en tu casa. Y yo dije, a toda esa gente, hermano. Ellos pidieron un carrito prestado. Entonces yo me ofrecí a buscarlo, me dijeron que no, pidieron un carrito prestado. Llegaron a casa, le hicimos una comida como el Señor nos mandó a hacer. Y entonces me los llevé y le dije, ahora les quiero enseñar algo que el Señor quiere decirle. Me lo llevé para la marquesina, que ese carro yo cuando lo veía por la ventana, hermano, cuando yo estaba fregando y yo veía la ventana, yo miraba el carro brillado. Y yo todavía hasta el último minuto dije, Señor, ¿tú estás seguro que esto eres tú? Yo fregando los trastes después que comieron. Y dice, Señor, ¿tú estás seguro que esto eres tú? Yo estoy diciendo, tú estés seguro por lo que yo voy a hacer. Me voy a quedar a pie. Voy a tener que entonces embrollarme con otro carro. Y entonces lo llevamos para la gloria de su nombre. Y le dijimos, mire, ese carro es para usted. Y allí Dios hizo lo que tenía que hacer. Y toda la gloria se la lleva a él. Yo le comparto el testimonio para que usted sepa que muchas veces Dios te mete en prueba. Y que la duración de la prueba, hermano, depende de nosotros. Entonces, cuando Dios te pide algo, cuando Dios se te acerca y te dice, Felipe, Jesús, Anita, Luis, Gamaliel, como Jesús hizo, Gamaliel, mira, ¿qué vamos a hacer con toda esta gente? María, ¿qué vamos a hacer? Lourdes, ¿qué vamos a hacer con esta gente? ¿Qué ustedes creen? ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Dime, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra contestación? Hermano, nosotros tenemos que ir aprendiendo a aprender a conocer a Dios. Yo no te digo que tú y yo tenemos que ir aprendiendo a conocer a Dios. Hermano, tenemos que aprender a conocer a Dios. A lo mejor, según el diccionario, a lo mejor alguien me coge escuchando esta prédica y dice, ¿qué pastor disparatero? Si eso en español no se escribe así. Pero a mí no me importa, así fue como Dios me dio el título. ¿Qué vamos a hacer? La duración
de tu prueba depende única y exclusivamente de ti. Y si seguimos mirando, y con esto termino, porque la otra parte no creo que la voy a predicar, pero tengo otro mensaje aquí que estoy trabajando. En el capítulo 6, en el verso 39, Dios sigue hablando ahora con el pueblo que lo seguía. Y decía, y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que lo resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. ¿Tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios en tu vida? Ponte a leer la Escritura y mira lo que dice Juan. La voluntad de mi Padre es que todos los que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan un empleo. Espérate, es que la Biblia mía tiene un problema porque lo leí aquí. Te lo voy a leer de nuevo. La voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean tengan un carro nuevo. No, tampoco es verdad. Dice, la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean tengan muchos chavos. Hermano, la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna y yo los resucitaré en el día final. Tu esperanza, mi esperanza está puesta en las cosas que no estamos viendo todavía y es que vamos a ser resucitados juntamente con Él en un día. Ponte de pie que yo acabe. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Ten cuidado las decisiones que estás tomando en tu vida. Hermano, todavía hay gente que sigue dándole prioridad a este mundo, a esta vida, a este tiempo. Basta ya de estar haciendo prioridades en las cosas, hermano. Todo lo que Dios, mira, y no sé si te lo dije. Sí, te lo dije. Después tuve que estar hasta diciembre 31. Y cuando me llegó un empleo, esa parte del testimonio te la voy a dar para otro día. Porque después de estar un año completo sin trabajar, yo vi la mano de Dios. Un día yo estoy guiando. A mí me prestaron un carro porque ahí me dejaron a pie. Mami me prestó un carro. Que era el carro de Javier porque Javier estaba en Estados Unidos. Y entonces yo lo usé. Y un día salimos de un culto un viernes. Que Dios se movía con los jóvenes, hermano, una cosa gloriosa. Salimos de un culto un viernes. Y cuando yo voy guiando para casa de noche, Dios me habla. Y me dice, ya tengo resuelto el carro nuevo que te voy a dar. Imagínense, yo decía, yanchi. Para ese tiempo yo había sembrado un carro. Yo había, ya hecho, Señor, que será lo que viene, y será lo que viene. Y un BMW viene. Sí, porque hermano, la gente lo que pide es marca. La marca. Bueno. Y entonces, hermano, cuando Dios me dijo, ya tengo quien te va a dar un carro, y yo, pues perfecto, vamos para encima, hermano. Y lo que me dieron fue un Toyotita, un Scion, que los asientos eran 2 tablitas, hermano. 2 tablitas, una cajita chiquitita. Imagínense, porque usted dice, hermano, pues yo venía de carros buenos, yo tenía un Volvo, yo tenía un Jeep, yo tenía una motora, era negro, yo tenía hasta un Mustang de correr a las millas, de echar carrera y todo, hermano. Hay cosas de su pastor que usted no sabe, que a usted no le importan. Hasta el día que Dios me diga, dila. Pero ¿por qué te estoy dando estos hints? Porque ¿dónde era que estaba mi corazón? ¿Dónde era que estaba mi corazón? Y Dios dijo, espérate, si este cabezón hay que darle un cocotazo, porque es que yo tengo planes con él, Dios tiene planes contigo. No eches a abordar los planes que Dios tiene contigo por una cosa material, por un empleo, por una carrera. Deje esto. Y después en otra ocasión te cuento la segunda parte, porque lo que pasó fue que cuando vino el empleo, me pusieron en un trabajo donde yo tenía que viajar. Yo vivo en Río Grande. Yo tenía que viajar a Vega Baja, Humacao, Camuy, Cataño. Hermano, esto que queda aquí tiene su testimonio, ¿sabes?
Aquí ya no es, usted sabe que ese carrito, hermano, todo el mundo tiene que cargar la cruz de Cristo y evidenciar las llagas, las huellas del testimonio. Pues su pastor tiene huellas, ¿sabe? Porque fueron 2 años. Y lo peor es que se pagaba mensual. Si usted cobra semanal y se está quejando cada vez que cobra, no sea mal agradecido. Si usted cobra quincenal y siempre se está quejando y está llevando el calendario como los presos, a que llegue el día 15, para que llegue el día 30. Pues sépase que después que Dios me metió 1 año de prueba completo, me metió 2 más para que aprenda a manejar los chavos, cobrando una vez al mes y viajando toda la parte norte de la isla desde Río Grande. Nunca me quejé. Cuando entendí lo que Dios quería hacer conmigo, yo dije, yo quiero salir de esto rápido. Vamos por encima, Señor, ¿para dónde más hay que viajar? Para Vieques, yo me monto en el ferry y voy a donde sea. Eso es para los que quieren trabajitos cerca de su casa. Ay, porque es que yo quiero una iglesia cerca de casa, pastor. Una iglesita. Es que yo quiero una iglesia cerca de casa. Porque es que yo soy tan vaguito que me gusta dormir hasta las 8 ahí cerquitita para empezar. Y entonces como quiera llego tarde, pastor, porque es que hay gente que su relación con Dios la mide hasta por la distancia de la congregación. Yo dije que había terminado, ¿verdad? Ay, hermano, mire, esa familia hermosa, ¿verdad? Denle un aplauso al Señor. Ellos están congregándose con nosotros. Brenda me lo ha dicho, tiene que portarte bien. ¿De qué? Si ellos me van a conocer eventualmente. Y hasta se van a dañar también conmigo. No, hermano, vamos a orar. Vamos a darle gracias. Yo quiero que oremos en esta hora. Darle gracias al Señor. Porque yo quiero que oremos, amados, porque hay gente que está pasando por prueba y no acaba de sacarlo, no sale de la prueba. Y yo quiero que oremos para que aprendamos a aprender a cómo vamos a manejar este asunto con Dios. Y yo quiero que cerremos nuestros ojos donde estamos ahí. Y le demos gracias al Señor por su misericordia, hermano, porque las misericordias de Dios son grandes. La misericordia de Dios es grande. Es grande, es grande. ¿Y qué sería de nosotros sin su misericordia? ¿Y qué sería de nosotros? Felipe, ¿qué vamos a hacer con esta gente? Felipe, ¿qué vamos a hacer? Esa es la pregunta de la tarde de hoy. ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Ay, Felipe, ¿qué vamos a hacer? Felipe, ¿qué vamos a hacer con esto? Señor, yo te doy gracias en esta hora. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu misericordia. Tenemos que entender que hay veces que Dios lo que quiere no es que sobrevivamos la prueba, es quitarnos aquello que Él quiere quitarnos. Y no hemos entendido todavía.